Bien, muy buenas noches con todos, estimados estudiantes. Voy a pasar a compartir la pantalla mm, para analizar el tema correspondiente a esta semana. Bien, para esta semana tenemos el tema el informe, ¿sí? Vamos a ver qué es un informe, cuáles son sus partes, sus características, ¿no? ¿Qué tipos de informe existen también? Los procesos que deben suceder para redactar un informe, ¿sí? Todo esto vamos a ver ahora. Vamos a empezar entonces. ¿Qué es un informe? Nos dice que el informe es un documento que tiene como fin poder comunicar un conjunto de información recogida y previamente analizada según determinados criterios, ¿no? El informe entonces recoge información y hechos que pueden ser verificados y analizados por el autor, ¿no? Esta información, una vez que ha sido analizada, aporta una serie de respuestas y datos relevantes a la organización de una institución o una entidad. Entonces, el objetivo del informe es dar este uso a estos datos que se han recopilado para determinar un conflicto que haya o una situación indeseada y poderla mejorar de la mejor, de mejorar, ¿no? Poderla mejorar de una forma buena, de una forma conveniente y que esto sea para bien, ¿no? Un informe por lo general debe tener los siguientes componentes: el encabezado, la introducción, el desarrollo, las conclusiones y recomendaciones y la lista de referencias, ¿sí? El encabezado está compuesto por los siguientes elementos: el nombre y cargo de la persona a quien va dirigido el informe, eh, también el nombre y cargo de quien elabora el informe, la fecha de elaboración y el tema, ¿sí? Eso va como principal, datos informativos, ¿no? Luego, la introducción está compuesta por el propósito o fin del informe y los antecedentes del tema. El desarrollo se trata de la redacción del contenido del informe. Las conclusiones y recomendaciones son párrafos de resumen y sugerencias que se pueden hacer, ¿no? Y finalmente, bien, mil disculpas por la interrupción, tenía un pequeño problema. Bien. Finalmente, la lista de referencias es una bibliografía consultada y recomendada, ¿no? Es decir, de donde hemos sacado la información necesaria para poder realizar nuestro informe, ¿no? ¿Cuáles son las características del informe? Por favor, Sara, ayúdame con la lectura, ¿ya? De las características del informe. El primer punto objetivo se basa en hechos. Para qué es objetivo, se basa en hechos e información comprobable y no incluye las opiniones o puntos de vista alrededor. Estru- Estructurado, responde a ciertos criterios y se expone siguiendo una estructura narrativa de introducción, desarrollo y conclusión. Periódico, suele publicarse según una determinada cantidad de tiempo específico, tiene un objetivo determinado y punto a una temática o cuestión a resolver, analizar dentro de un campo. Muy bien, muchas gracias, Sara, ¿no? Entonces nos habla acerca de las características del informe. El informe debe ser objetivo, estructurado, periódico y específico. Objetivo porque eh,
se debe basar la información en algo comprobable, ¿no? Sin incluir las opiniones o puntos de vista de quien redacta. Es estructurado porque sigue una estructura, ¿no? Introducción, desarrollo, conclusión. Es periódico porque puede publicarse según una determinada cantidad de tiempo. Por ejemplo, si usted hace algún informe acerca de la situación sanitaria de su comunidad, ¿sí? La situación sanitaria de su comunidad puede que cambie de aquí a un mes, a una semana, etcétera, ¿no? Entonces, depende de con qué periodicidad usted lo vaya a hacer. Es específico porque tiene un tema determinado y apunta a algo específico, algo que vaya yo a resolver directamente o analizar dentro del campo de estudio, ¿no? También eh, existen algunos tipos de informes según su contenido. Entre ellos tenemos los informes técnicos, informes científicos e informes de divulgación. Tengo a alguien conectado como Carlos Daniel. ¿Cuál es su apellido? Holguín Romero. ¿Perdón? Holguín Romero. Ah, ya, Olguín. Ok. Eh, por favor, Carlos, ayúdame con la lectura de informes técnicos, ¿ya? ¿Cuál? Informes Holguín. técnicos. Ya lo vi. Son investigaciones sobre fenómenos sociales, psicológicos o económicos adaptados para las organizaciones que se nutren de esos datos. Por ejemplo, el censo que se realiza casa por casa, periódicamente en casi todos los países, que luego de un tiempo de recopilación produce informes con datos. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Informes científicos y de divulgación, Carolina. Informes científicos surgen de las investigaciones que se realizan dentro de las ciencias más duras, permiten analizar resultados y repensar el camino en el que se desenvuelve la ciencia. Informes de divulgación adaptan los resultados de investigaciones hechas con procesos técnicos a las competencias de cualquier ciudadano, de modo que estos puedan acceder a la información y a las conclusiones sin la necesidad de tener conocimientos técnicos. Muy bien, muchas gracias. Entonces, los informes técnicos son sobre algún fenómeno social, psicológico o económico, ¿no? Algo muy descriptivo y un ejemplo que nos sirve muchísimo y que nos expone el texto son los censos, ¿no? Los censos que se realizan casa por casa periódicamente en todos los países eh, son importantes porque generan informes con datos relevantes del país y de la población al gobierno en este caso, ¿no? Y para el resto de países también. Los informes científicos, en cambio, surgen de las investigaciones más duras, ¿no? Que permiten analizar resultados, repensar el camino en el que se va a desenvolver la ciencia o qué aporte científico se pueda dar, ¿sí? Y los informes de divulgación adaptan los resultados de investigaciones hechas con procesos técnicos, nos dicen, ¿no? De este modo, los ciudadanos pueden acceder a la información sin tener conocimientos tan técnicos, ¿sí? Existe un proceso para la elaboración de un informe. Por favor, Jessica, ayúdame con la lectura de todos los procesos para elaborar un informe, ¿ya? Tengo aquí al menos 6. Procesos para la elaboración de un informe. Definir la técnica, el objetivo del informe y el porqué de su relación. Definir la audiencia. Es importante conocer quiénes serán los lectores del informe para partir de allí definir el tono y el lenguaje a utilizar. Recolectar información. Se debe buscar la información disponible sobre el tema a tratar. Consultar
fuentes calificadas en caso de ser necesario. Se puede recurrir a personas especializadas en algún tema para su declaración. Avales. Los argumentos expuestos. Definir la estructura antes de comenzar con la redacción del informe. Es importante conocer toda la información a incluir y cómo será distribuido, distribuidora, distribuida dentro del escrito. Redactar el escrito. Una vez recopilada toda la información, se procederá a redactar el informe según su estructura. Muy bien, muchas gracias, Jessica, por tu lectura. Entonces tenemos en los procesos para la elaboración de un informe desde lo más general hasta lo más específico, ¿no? ¿Qué es lo más importante cuando recién voy a hacer un informe? Pensar en un tema, ¿no? Definir de esa forma la temática, buscar un objetivo, es decir, ¿por qué voy a redactar este informe? Y de esta forma plantear un buen tema, ¿sí? Una vez que yo tengo el tema definido, tengo que pensar en qué tipo de audiencia voy a tener, ¿no? ¿Quiénes van a ser los lectores de este informe? Entonces, de esta forma, elijo el tono y el lenguaje que vaya a utilizar que sea acorde a las edades o al público al que me dirijo, ¿sí? Luego procedo a recolectar información. Como ya he definido el tema, busco toda la información disponible sobre este tema que voy a tratar. Consulto con fuentes calificadas o con fuentes verificadas. Puedo recurrir incluso a personas que se especialicen en cierto tema. De esta forma, eh, los argumentos que estas personas expongan pueden ser importantes para el informe que yo vaya a redactar. Además, es importante definir la estructura, conocer toda la información que voy a incluir y cómo la voy a distribuir dentro del escrito, es decir, qué idea debe ir primero, qué idea debe ir luego, será más importante incluir esto al final, al principio, en la mitad, etcétera, ¿no? Luego procedo a redactar el escrito según la estructura que hemos analizado, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo de informe. La introducción, como ustedes pueden darse cuenta, contiene dos párrafos, ¿no? El primero, pues, habla acerca del objetivo del informe, ¿no? Quién lo presenta, en la fecha en la que lo presenta, quién solicitó este informe, es decir, para quién va dirigido este informe, ¿sí? Y cuáles son las cosas que precisan. En el desarrollo, pues, habla acerca de porcentajes, años, etcétera, de acuerdo a los datos que se han solicitado, ¿sí? Y en la conclusión, una pequeña recomendación de qué es lo que se puede hacer utilizando información del tema, ¿no? Del informe que se ha presentado. En este caso, pues es un informe financiero, entonces tiene su estructura y temática eh, financiera, ¿sí? Hablando en temas ya de porcentajes, fechas, valores, etcétera, ¿no? Eh, bien, chicos, un momentito. Eh, en, en el taller para esa semana tienen que, ustedes pueden elegir transcribir o crear un informe de su preferencia, pero que aplique la estructura correspondiente, ¿sí? Vimos la estructura o las partes de un informe. Nos dice que el informe debe tener encabezado, introducción, desarrollo, conclusiones y lista de referencias. Y si no, pues aquí tenemos un ejemplo un poco más corto, donde tiene introducción, desarrollo y conclusión. Pero lo que yo necesito, por ello dice la tarea, transcriba o cree. Es decisión suya si usted quiere crear de ser un informe. También puede escoger alguno que usted ve en internet
pero que cumpla con la identificación de las partes del informe, ¿sí? De esto se trata la tarea. Nada más. Lo que sí también es requisito es que sean mínimo 15 líneas la transcripción del informe, ¿sí? Esto nada más, chicos. Algo que tengo que aclararles es que esta semana he estado un poquito ocupada. No he tenido el tiempo para cargar los recursos necesarios en la plataforma, faltando la tarea en clase, ¿sí? La tarea en clase, ustedes saben que yo utilizo un pequeño cuestionario con pocas preguntas, dos, tres preguntas relacionadas al tema. Entonces, este cuestionario lo voy a habilitar, espero máximo hasta el día de mañana para que lo puedan realizar. Ya al momento no se encuentra en la plataforma, pero sí está habilitado el recurso y la tarea en casa, que es la que necesitan en este momento para poder seguir adelantando el deber, ¿sí? Bien, chicos, enciendan por favor su cámara para tomar la captura de asistencia. No, yo venía primero para luego venía la India. Bien, tomo la captura en 3, 2, 1. Gracias. Bien, chicos, espero que tengan una buena noche, que pasen muy bien. Nos vemos la siguiente clase.